En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dedicar esta clase y posiblemente alguna más a hablar sobre el tema de la unidad de alma y cuerpo y por qué eso interesa dentro de un curso que se llama Teología del Cuerpo. Alguien podría pensar que si vamos a hablar de teología del cuerpo, pues por el momento no nos interesa lo que se diga del alma. Pero resulta que un cuerpo sin alma es ¿qué? Es una máquina, es un robot, es un soporte informático. De hecho, el desprecio hacia el cuerpo proviene muy a menudo de perder de vista la unidad sustancial que hay entre el alma y el cuerpo. Por eso este tema es fundamental, como llamémoslo así, como fundamentación precisamente de la teología del cuerpo. Básicamente lo que vamos a presentar es el contraste entre el dualismo o los dualismos y el hilemorfismo, que es hasta cierto punto la enseñanza, la postura oficial de la Iglesia. Si usted va al catecismo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, usted se encuentra que al hablar del ser humano, de inmediato se menciona la unidad sustancial de alma y cuerpo. Entonces empecemos por el tema de los dualismos. ¿Por qué son, una amenaza para la recta concepción de lo que es el cuerpo humano? Vamos con los dualismos. Partimos del tema de los orígenes. ¿De dónde viene esta idea de dualista? Bueno, pues entonces, ¿cuál es el concepto general del dualismo? El concepto general del dualismo es que el ser humano está hecho de dos realidades, una realidad material y una realidad espiritual, dos realidades. Y esas dos realidades de alguna manera se relacionan, de alguna manera interactúan, pero siguen siendo dos realidades, de ahí el nombre dualismo. Con mucha frecuencia el dualismo va a privilegiar una de esas dos realidades. Por ejemplo, el dualismo va a decir que el verdadero hombre, el verdadero ser humano es el alma y que el cuerpo es, por ejemplo, como un vestido. Un ejemplo típico del dualismo es lo que encontramos en las teorías reencarnacionistas. Fíjate lo que supone una teoría de reencarnación, que el cuerpo en realidad no importa, que yo estoy en este cuerpo, ¿cierto? Como puedo tener esta ropa blanca. Si me pongo otra ropa roja, sigo siendo yo. Yo puedo cambiarme de ropa, puedo ponerme ropa azul, puedo ponerme ropa verde, o puedo quedarme desnudo y sigo siendo yo. Mi verdadero ser, mi realidad, es únicamente el alma. Ese es un ejemplo de una mentalidad dualista en la cual se privilegia completamente el alma. En otras ocasiones lo que se privilegia es el cuerpo, por ejemplo, por vía empirista. Lo único que yo puedo verificar, lo único que yo puedo comprobar es el cuerpo. Por consiguiente, todo lo que se diga de la mente, lo que se diga del alma, es algo que queda más bien como nebuloso, queda fuera del discurso serio, rotundo, propio del cuerpo. La mayor parte de la medicina actual es una medicina que mira únicamente al cuerpo, es decir, vamos a tratar el cuerpo. Entonces, los dualismos tienen repercusiones inmediatas en lo que se diga del cuerpo. Sobre todo está ese peligro de ver al cuerpo únicamente como una especie de máquina que tendría un piloto, así como
Usted puede ver una grúa, una retroexcavadora, son aparatos realmente grandísimos, impactantes, impresionantes. Y esa gigantesca máquina que puede pesar 30, 60 toneladas, la maneja un operario. El operario, desde una pequeña cabina, está gobernando todos los movimientos de la retroexcavadora. Por supuesto, si le quitas el operario, la retroexcavadora pues queda muerta, podríamos decir, entre comillas. Entonces, el operario sería como el alma y la retroexcavadora sería como el cuerpo. Esa es la visión dualista. El cuerpo sería como una máquina y el alma la va manejando. Esa sería la perspectiva. Hay un autor bastante sonado actualmente, que es Ray Kurzweil. Se escribe R-A-Y. Les sugiero que tomen nota de ese nombre porque es una persona que suena bastante. R-A-Y, Ray, y el apellido es con K, Q-R-Z-W-E-I-L, Kurzweil. Ray Kurzweil se ha hecho famoso por sus charlas, sus conferencias sobre el tema de la singularidad. Vamos a explicar un poquito porque es un tema de mucha actualidad y creo que todos los aquí presentes debemos tenerlo en cuenta. ¿A qué llama él la singularidad? Él habla de la inteligencia artificial y el avance de la inteligencia artificial. Entonces, hace una comparación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y la perspectiva de él es esta. Como la inteligencia artificial cada vez es más potente, cada vez es mejor, podemos decir cada vez iguala e incluso supera lo que puede la mente humana, cabe pensar que en algún momento vamos a llegar a una inteligencia artificial que es tan poderosa que ya puede incluso diseñar otras inteligencias artificiales. Porque los sistemas actuales de inteligencia artificial son diseñados por nosotros los humanos. Pero ¿qué pasará cuando haya sistemas informáticos, cuando haya computadores que tengan una potencia tan grande que sean ellos los que diseñen, tanto en el aspecto logístico como en el aspecto material, el hardware, diseñen los robots? Es decir, cuando ya sean robots diseñando robots. Entonces, si llegamos a ese punto en el cual hay una superinteligencia que ya supera al ser humano y que es capaz de diseñar nuevas inteligencias, entonces en ese momento sucederá algo que este hombre, Ray Kurzweil, llama la singularidad. Singularidad es una expresión tomada de matemáticas para decir un punto de rompimiento y de incertidumbre dentro de una función. Esa es la singularidad. Por ejemplo, si usted toma la función y igual a 1 sobre x, esa función en el punto 0 tiene una incertidumbre porque cualquier pequeño paso que usted se mueva hacia lo negativo lo lanza hacia el menos infinito, cualquier pequeño paso que usted se mueva hacia lo positivo lo lanza hacia el infinito positivo. Entonces en 0 esa curva está indefinida, ahí hay una singularidad, ahí hay un rompimiento impredecible. Entonces este hombre toma de la matemática esa terminología para decir que la humanidad se está acercando a una singularidad, y esa singularidad significa que la inteligencia artificial alcanza un nivel tan alto, pero tan alto, que ya la inteligencia artificial empieza a diseñar la siguiente generación de robots. Por supuesto, esos robots diseñados y producidos por otros robots, a su vez serán muy inteligentes o más inteligentes, y ellos podrán diseñar todavía otros. Es decir, estamos llegando a un punto en el cual la inteligencia artificial, como dicen en inglés, will take over. Ellos van a ganar, van a tomarse el terreno. ¿Y esto qué significa? Esto significa que nosotros los seres humanos dejaremos de ser lo que la Biblia, la postura bíblica llamaba los reyes de la creación,
nosotros dejaremos de ser reyes de la creación y entonces serán los robots los que tomen esa postura. Esa es una idea que este autor, este conferencista, que además es empresario y bueno, tiene toda una cantidad de cosas, ha impulsado mucho y hay mucha gente que comparte esas mismas ideas. Para efectos de nuestro curso, lo interesante de este autor es que él mira al cerebro humano básicamente como un centro de procesamiento de datos. Entonces, una idea con la que él, digamos, juega un poco es, ¿qué pasaría si los datos que están en tu cerebro nosotros los pasáramos a otro tipo de soporte informático? Nuestro cerebro, según la perspectiva de él, nuestro cerebro tiene una cierta capacidad de procesamiento, una cierta velocidad y una cierta capacidad de almacenamiento. Nuestro cerebro tiene una base biológica. Los computadores tienen una base de silicio, pero lo uno es materia y lo otro es materia. Entonces, yo puedo pasar de un soporte a otro, más o menos como en esos computadores antiguos en que los datos se guardaban dentro de ciertos chips, pero podían ser pasados también a una cinta magnética. Esos antiguos computadores que tenían unas grandes cintas y ahí se guardaban los datos. Entonces es un cambio de soporte simplemente. Yo paso del chip a la cinta magnética. Yo paso de la base orgánica, que es el cerebro humano, yo paso a una máquina. Y entonces ahí se aseguraría una inmortalidad. Es decir, si su cerebro, que se supone que es usted, fíjate el pensamiento filosófico que está ahí. Se supone que su cerebro es usted, se supone que usted es su cerebro. Si el cerebro suyo lo bajamos a una memoria, así como usted baja una canción de un servicio de música, si su cerebro lo bajamos a una memoria, pero no solo lo bajamos, sino que esa memoria tiene capacidad de procesamiento igual o tal vez mejor que el mismo cerebro, entonces usted sigue vivo. Con la ventaja, también tendrá desventajas, pero con la ventaja, según estos autores, encabezados en buena parte por Kurzweil, con la ventaja de que usted, pues ya ahí no va a tener problemas de salud. ¿Por qué no va a tener problemas de salud? Porque una deficiencia renal no le va a llegar a usted cuando usted está convertido en una máquina. Su ser ha pasado a esa máquina. Entonces usted tal vez el único miedo, el coco en ese escenario es que se vaya la luz. Porque entonces y se le puede complicar la vida notablemente, pero nada que no se pueda arreglar con unas cuantas baterías de litio, ¿cierto? De manera que usted permanezca con su memoria. Entonces, fíjate, ¿qué es el cuerpo? En la perspectiva de Ray Kurzweil, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es un soporte informático. Es un soporte informático. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este cuerpo blando, con limitaciones de salud, con procesos de envejecimiento, es únicamente un modo de hacer residir mi yo. ¿Y mi yo qué es dentro de esa perspectiva? Mi yo es una relación abstracta entre miles y miles de millones de ideas y de algoritmos. Ese soy yo. Entonces, ese es realmente nos hemos saltado aquí, ¿no?, de las expresiones actuales. Esa es la perspectiva de Kurzweil. Y en eso consiste el dualismo, en que tú en realidad no eres tu cuerpo. Las ideas de la reencarnación van un poco en la misma dirección. Las ideas de la reencarnación, ¿de dónde vienen? Ahora sí centrémonos un poco más en los orígenes. ¿De dónde vienen? Viene de dos cosas, al parecer. Primero,
una cierta sensación de insatisfacción que todos hemos conocido en algún momento en la vida. Hay muchas metas que usted quisiera conseguir y no logra. Probablemente usted quisiera ser más justo o más inteligente o más bonito o más amado o más coherente. Entonces hay una profunda insatisfacción, y la insatisfacción suya, la sensación de que las metas no se alcanzan, hace que la vida parezca breve y parezca incluso cruel. Usted está luchando por adquirir unas ciertas virtudes, porque usted quisiera ser una persona más justa, por ejemplo, pero a lo largo de su vida usted no alcanza esa justicia, usted no alcanza esa inteligencia, usted no alcanza ese dominio propio. Usted quisiera tener más dominio propio, más dominio de sí, pero no lo logra. La vida es demasiado corta. Entonces la idea de la reencarnación es que usted termina esta vida, pero usted no termina. Terminó solamente esta vida. ¿Y eso qué significa? Eso significa que usted tiene todavía otras vidas. Y en esas otras vidas usted sigue siendo usted. De manera que la vida humana, esta es la perspectiva hindú, la vida humana es una purificación, una especie de prueba. Y usted lo que tiene que hacer es pasar esa prueba. Pero es una prueba que es muy difícil de pasar. Porque ¿quién es aquel que ha llevado una vida realmente completa, hermosa, justa, temperada? No, muy pocas personas. Entonces, la idea de la reencarnación es mirar a la vida humana como una especie de test, pero un test que usted tal vez no pasa en el primer intento, pero hay otros intentos. El otro origen de la teoría de la reencarnación seguramente está en el hecho de la justicia. ¿Qué pasa cuando una persona ha sido buena, pero nunca se le reconoció? ¿Qué pasa cuando una persona ha sido mala, perversa, pero nunca se le castigó? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué sucede con esa persona? Hay gente que ha sido muy astuta y que no recibió su merecido. Varios de los arquitectos del Holocausto se suicidaron, pues entre otros Hitler, ¿no? Goebbels se suicidó. El más famoso de los que no se pudo suicidar fue Eichmann, pero Goebbels, Hitler se suicidaron. Entonces, destruyen millones de vidas, torturan millones de personas, y cuando van a ser sometidos a la justicia, ellos mismos se matan, y ahí se acabó todo. Da la impresión de que no se hizo justicia. Esa persona ha debido ser ejecutada, tal vez, dicen algunos, ha debido, qué sé yo, ser encarcelada por el resto de su vida, cosas así parecidas. Recientemente está este inversionista norteamericano que se suicidó, un hombre que ha estado mucho en las noticias, Jeffrey Epstein, un señor que estaba vinculado al tráfico de menores de edad, con fines sexuales, fines de prostitución de menores. Y cuando ya la justicia lo tiene en la cárcel, el hombre se suicida. Luego hay una cantidad de dudas si sí se suicidó, si lo mataron, en fin. Pero la idea es, no se hizo justicia, ahí no hubo justicia. Entonces la idea de la reencarnación es que tiene que haber alguna forma de justicia. Y la reencarnación mira la justicia como un proceso que se da en varias vidas. Si tú has vivido mejor de lo que empezaste, entonces en tu siguiente vida vas a estar en una condición más alta. Recuerde usted que la sociedad hindú es una sociedad completamente estratificada. Es decir, hay un sistema de castas. Hay unos que están muy abajo y que son absolutamente despreciables, que son los parias. Son completamente despreciables, ni siquiera están en el sistema de castas. Los más altos son los brahmas.
o Brahmi, dicen otros. Entonces estos Brahmas, los que están en la casta más alta, pues es a donde todo el mundo quisiera estar, pero si tú naciste en una casta, tú mueres en esa casta. Pero si tú viviste bien, tal vez en tu siguiente vida estás más alto. ¿Por qué los hindúes? ¿Por qué la religión hinduista le tiene una devoción, es la palabra que tal vez debo usar, una devoción tan grande a las vacas? Porque se supone que debajo del ser humano está únicamente la vaca. Es decir, que la vaca, si se porta bien como vaca, entonces en la siguiente vida ya será un ser humano. O sea que matar a una vaca es prácticamente lo mismo que matar a un ser humano. Pero en realidad hay como más amor a las vacas que a los seres humanos, porque te das cuenta que en la India, por ejemplo, el aborto es perfectamente permitido en muchos casos. En fin, no entramos ahora en ese estudio sobre el hinduismo, es para contar de dónde viene la idea de la reencarnación. Entonces, la idea de la reencarnación proviene de la insatisfacción existencial y de la sensación de injusticia. Y la reencarnación resuelve eso, ¿cómo? Con otras vidas. Uno se puede imaginar a una mamá diciéndole a la hija o al hijo, pórtate bien, para que en la próxima vida, en tu próxima encarnación, pues vas a estar más alto. Si eres un criminal, entonces tal vez vas a reencarnar en una rata o en un escorpión, o sea, vas de para abajo. En vez de ir de para abajo hay que ir de para arriba. Pero fíjate que el cuerpo del escorpión es equivalente al cuerpo del ser humano. Es lo mismo. Es decir, el escorpión tiene su cuerpo, la rata tiene su cuerpo y tú simplemente cambiaste de retroexcavadora, cambiaste de vestido. Ese es el dualismo. Entonces el dualismo proviene de eso. Hay otro tipo de dualismo que mencionamos ahí también en nuestra lista, que es el maniqueísmo. El dualismo maniqueísta trata de responder a un problema moral con una respuesta ontológica. ¿El problema moral cuál es? El problema moral es ¿por qué existe el bien y el mal? ¿Por qué hay bien y por qué hay mal? Ese es el problema moral. Y ese problema moral es algo que nos afecta profundamente, internamente. Es un poco el drama que describe el apóstol San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. ¿Por qué resulta que quiero hacer el bien y acabo haciendo el mal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me sucede? ¿Qué hay dentro de mí? Y entonces muchas veces encontramos que en nuestro interior hay conflicto. Muchas veces ese conflicto se describe entre dos verbos, entre el verbo deber y el verbo querer. Es decir, una cosa es lo que yo debo hacer y otra cosa es lo que yo quiero hacer. Y con mucha frecuencia, aunque yo debería estar estudiando, lo que yo quiero hacer es mirar fotos en una red social. Entonces me la paso viendo fotos en Facebook, me la paso viendo telenovelas en la televisión, me voy a conversar con los amigos, yo debería estar haciendo otras cosas. Entonces, ese conflicto entre el deber y el querer, que es un conflicto que muchas veces vivimos adentro, el maniqueísmo lo quiere resolver de una manera ontológica, es decir, con una teoría sobre el ser. Incluso podríamos decir una teoría sobre la realidad. Básicamente lo que hace el maniqueísmo es asociar la materia con todo lo malo y el intelecto o el alma o el espíritu con todo lo bueno. De manera que yo debería alimentarme mejor, pero estoy comiendo cosas que me hacen daño, que yo sé que me hacen daño. ¿Por qué? Es el poder de la materia. Ahí está, es que el poder de ese postre, el poder de esa galleta, me gana. Entonces es el poder de la materia.
por supuesto, dada la intensidad de las sensaciones, el sexo tiene un lugar muy especial dentro de esa teoría maniquea, porque es muy intenso el placer sexual. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo tentación, deseo que puede llevarme a la impureza, o a la fornicación, o al adulterio, o a la prostitución, o a la esclavitud sexual en casos todavía más depravados, si yo tengo esa tendencia, esa es la materia que te está trayendo. Mientras tanto, según el maniqueísmo, está el alma, el espíritu, la verdad, el entendimiento. Entonces, cuando te dejas llevar por la materia, ahí están los desastres. Ahí te vuelves esclavo de todo tipo de pasiones. Te vuelves glotón, te vuelves lujurioso, te vuelves codicioso porque quieres dinero, porque quieres materia. Entonces todos los pecados, es la terminología que usamos nosotros, ¿no? Todos los pecados aparecen ligados a la materia. Y las virtudes aparecen ligadas al espíritu y a lo intelectual. Según el maniqueísmo, la explicación última de este conflicto hay que buscarla. ¿En dónde? Hay que buscarla en la realidad, en la raíz misma de la realidad. Por eso para el maniqueísmo hay dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, y el Dios bueno es el que ha hecho el mundo espiritual y el Dios malo es el que ha hecho el mundo material. Y nosotros estamos en la mitad de ese terrible conflicto entre la materia y el espíritu. De manera que para llegar a ser plenamente lo que podemos ser y lo que debemos ser, lo que nos toca es anular a la materia. Anular la materia. Esta idea de anular la materia aparece en muchos, aparece en el budismo, aparece en el hinduismo, aparece en el platonismo, en el maniqueísmo, en el neoplatonismo. La idea de anular la materia. Lo que hay que hacer es anular la materia. ¿Cómo se anula la materia? A través de una vida ascética. Es el ascetismo entendido, porque hay un ascetismo que seguramente es más sano. Pero el ascetismo dualista lo que quiere es hacerle la guerra a la materia. Entonces, es una vida de extremos. Tengo que enseñar a mi cuerpo, tengo que amaestrar a mi cuerpo, dominar a mi cuerpo. El budismo verdadero no es el budismo diluido que se vende por aquí en estos países nuestros. El budismo verdadero siempre tiene una larga fase de purificación. El budismo verdadero siempre quiere ¿qué? Siempre quiere que tú entres en el dominio, en el sometimiento. Creo que es una palabra todavía más clara, en el sometimiento del cuerpo. Eso es lo propio del budismo. Tú vas a entrar en el sometimiento del cuerpo. Y el sometimiento del cuerpo requiere un larguísimo entrenamiento, que se supone que para eso son los monasterios y para eso es la vida de los monjes. El verdadero budista es el monje. Entonces el monje budista lo que aprende es a frenarse, a dominarse, a someterse. ¿Para qué? Para que el cuerpo no importe, para que el cuerpo no haga ruido. De lo que se trata es de hacer desaparecer el ruido del cuerpo. ¿Qué es ruido del cuerpo? Pues si yo estoy pensando en comida, si yo estoy pensando en sexo, si yo estoy pensando en negocios, si yo estoy pensando en cómo voy a hacer mi próximo millón, mi mente sufre. Porque no tengo el millón que deseo. Porque no tengo la mujer o el hombre que deseo, porque no tengo el placer que deseo. Entonces, ¿qué propone el budismo? Haz desaparecer todo deseo a través de un largo entrenamiento ascético. Haz desaparecer, que desaparezca el deseo.
Y luego vendrá pues la meditación. El budismo que nos venden aquí, pues es un budismo rebajado, diluido, en el cual realmente lo único que interesa es como un remedio de meditación, ¿no? Entonces una pacificación de la mente y cosas parecidas. Pero el verdadero budismo es completamente dualista. Entonces así se mueve el dualismo. Todos esos son dualismos antiguos, ¿no? Dualismos antiguos, el maniqueísmo, que tiene esa teoría de los dos dioses, el budismo, el hinduismo, todos esos son dualismos. Vamos a hacer una pequeña anotación sobre Platón y luego sobre Descartes. ¿Qué pasa en el caso de Platón? Platón habla de el mundo de las ideas. Una vez más, el concepto de perfección y de lo perfecto tiene una gran importancia en esto de Platón. Por ejemplo, veo un caballo. Es un caballo ágil, pero no es el caballo más ágil del mundo. Es un caballo fuerte, pero pues no es el caballo más fuerte. Es un caballo bonito, pero he visto otros caballos más bonitos. Entonces, para Platón, cada cosa que nosotros vemos simplemente es como un reflejo, y un pálido reflejo, prácticamente una sombra de la verdad. Es decir, ¿cómo sería un verdadero caballo? Ese caballo que tuviera toda la agilidad, la fuerza, la belleza, que yo solo veo parcialmente en los caballos reales que encuentro por los campos, por los potreros de mi país. ¿Cómo sería un caballo verdadero? Entonces, para Platón, las cosas son simplemente recordatorios. Una de las frases más interesantes y más difíciles de explicar de Platón es que conocer es recordar. Es una frase muy extraña de Platón. El enfoque de Platón es este: que todos nosotros, o sea, nuestras almas, un día conocieron la verdad, conocieron el caballo de verdad, la luz con toda su verdad. En ese mundo de las ideas nosotros vimos lo que es verdad, cómo es un hombre de verdad, cómo es una mujer de verdad. Nosotros vivimos en ese mundo, el mundo de las ideas, y caímos a este mundo. En nuestra condición corporal, ¿qué sucede? Que cuando vemos un caballo, es algo así como que me recuerda ese caballo. A pesar de que no es ni el más bonito, ni el más ágil, ni el más fuerte, oiga, como que me recuerda algo, como que me recuerda al verdadero caballo que yo vi. Haz de cuenta lo que le puede pasar a una persona que en su infancia escuchaba mucho una música y de repente un día está en un centro comercial y suena algo y dice: yo eso lo oí, creo que lo oí. Entonces, para Platón, conocer es recordar. De esa manera, Platón trata de explicar de dónde viene nuestro concepto de perfección. ¿Por qué nosotros tenemos un concepto de lo perfecto? ¿Por qué nosotros podemos ver un rostro que puede ser muy hermoso y sin embargo decir podría ser más bello? ¿De dónde viene eso? Platón trata de explicar ese hecho de nuestro conocimiento, trata de explicarlo
a través de la idea del recuerdo. Es decir, la razón por la que tú puedes ver algo que es bello y sin embargo imaginar algo más bello, más perfecto, ¿la razón cuál es? La razón es que tú un día viste lo perfecto. Y las cosas imperfectas que tú ves, que tú encuentras, que tú oyes, que tú conoces, lo que hacen es invitarte a recordar eso perfecto que tú un día conociste. Entonces fíjate que dentro de esa teoría, que es una teoría de la realidad, es una metafísica, pero también es una teoría del conocimiento, es una epistemología, pero también es una teoría sobre el ser humano, también es una antropología, pero también es una teoría del valor, dónde está lo bueno y lo valioso, también es una ética. Ahí tienes tú gran parte, si no toda, la filosofía de Platón. O sea que Platón logra con esas imágenes, como la famosísima imagen de la caverna, con esas imágenes, Platón logra agrupar, conectar, integrar metafísica, epistemología, antropología y ética. No es difícil luego conectar ese pensamiento con una teoría de la sociedad y con una teoría política. O sea que realmente es un sistema filosófico muy robusto en donde están integradas muchas cosas. Todo ese sistema es un sistema dualista, el sistema platónico. Es un sistema dualista, es un sistema que está presentando la realidad como, podríamos decirla, dividida entre una materia que es degradación y un espíritu que es superioridad. Lo que te encuentras en la materia es algo muy degradado. Ese caballo que tú ves, bueno, pues sí lo lleva uno. Ese caballito, pues sí, pero ese no es un caballo de verdad. El caballo, ese no es un caballo de verdad. Y lo mismo vale para las virtudes, ¿no? ¿Dónde está la verdadera justicia? ¿Dónde se realiza la verdadera justicia? ¿Será que en Esparta? ¿Será que en Corinto, en Tesalónica, en Atenas? No, en ninguna parte hay verdadera justicia. Pero ¿usted sabe cómo sería la verdadera justicia? Yo creo que sí, Yo miro, por ejemplo, tal juicio y digo, no, eso le faltó, eso no es. ¿Por qué yo puedo ver y al mismo tiempo evocar, desear algo que no veo? Porque cuando yo veo estoy recordando. Esa es la teoría de Platón. El conocimiento es anamnesis, es recuerdo. Yo estoy recordando. Eso quiere decir que mi verdadero ser no es esto, este no soy yo, esto no es mi verdadero ser. Más bien mi verdadero ser consiste en desprenderme de esto y ascender. Esa idea la va a llevar hasta el extremo el neoplatonismo. Hay un personaje que es el gran neoplatónico, que es Plotino. Entonces Plotino va a hacer de esta filosofía prácticamente lo que nosotros llamaríamos una religión. La manera como Plotino habla del ser, la manera como Plotino habla de la unidad con el ser, la manera como Plotino habla del caminar, el ascender, el buscar, el superar, es un lenguaje religioso en realidad. Usted lee a Plotino y usted se da cuenta que está ante un predicador, casi más que un maestro, está ante un predicador que continuamente le está exhortando y le está invitando a que usted ascienda. Pero para Plotino el cuerpo entonces, ¿qué es? ¿Te das cuenta que para Platón el cuerpo no tiene un valor positivo? Hay que superar el cuerpo. Y para Plotino el cuerpo tampoco tiene un valor positivo. Para Plotino el cuerpo viene a ser algo así como una especie de lastre, como un peso. Por eso, cuanto menos pese el cuerpo, mejor.
Lleguemos a Descartes. René Descartes, matemático, filósofo, es un hombre que brilla por su originalidad. Persona informada, con una amplia educación en ciencia, en matemática, en historia, en pensamiento, se hace preguntas sobre la verdad. Pero Descartes se da cuenta que es muy fácil engañarse. Se da cuenta que el engaño está por todas partes. Los sentidos nos engañan. En la distancia, a unas cuadras, veo a alguien que viene y digo, hombre, allá viene mi amigo Javier. Pero camino un poco, no es. O sea, el sentido me engaña. A veces oigo, pero no oigo exactamente lo que es. A veces veo, pero no veo lo que es. Los sentidos son imperfectos, los sentidos nos engañan. Bueno, ¿dónde más hay engaño? Pues en todas partes. Hay muchos engaños, hay muchas opiniones, hay calumnias, hay murmuraciones. Sobre una misma persona hay las más diversas opiniones. Le pregunto a alguien y me dice, mira, no te metas con ese tipo, lo más peligroso, lo más tramposo que hay en esta vida. Hablo con otro y me dice, es la persona más sufrida, no hay sino calumnias contra él, pero es un hombre honrado, luchador, silencioso, pero él hace lo que tiene que hacer. ¿Quién me está mintiendo? Hay mentira, hay engaño. Entonces, Descartes toma esta preocupación por el engaño y la lleva a un extremo con lo que él llama la duda metódica. Entonces, la duda metódica de Descartes, ¿en qué consiste? Consiste en que él quiere encontrar algo que sea tan absolutamente cierto que no pueda ser dudado. Se le llama duda metódica porque es la duda utilizada como método. Y la gran pregunta que se hace Descartes en sus meditaciones es, ¿de qué puedo estar completamente seguro? ¿Hay alguna cosa, hay alguna afirmación de la cual yo pueda decir, esto no lo puedo dudar? En su afán de radicalizar las cosas, él llega a dudar de que esté despierto. ¿Y qué tal que yo no esté despierto? ¿Qué tal que yo esté soñando? Porque mi experiencia es que cuando yo estoy soñando, no creo que esté soñando. Si yo sueño que me gané la lotería, realmente me alegro como si me hubiera ganado la lotería. Entonces, el sueño también tiene su coherencia. ¿Y qué tal que yo ahora esté soñando? Entonces, yo creo que estoy viendo una maleta y no hay ninguna maleta. Esto es un sueño. Es un sueño. Y la otra idea, así un poquito exótica de Descartes, es la de un demonio. ¿Qué tal que un demonio me esté metiendo ideas? Entonces yo creo que estoy aquí en este salón y en realidad no estoy en ningún salón. Es una idea que me están presentando, pero es una mentira. ¿De qué puedo afirmar con absoluta certeza que estoy convencido y que estoy cierto? Bueno, lo que no puedo dudar es que estoy pensando. Por más que yo intente incluso los esfuerzos más exóticos y más estrafalarios, como el del demonio o el del sueño coherente, por más que yo intente, no logro negar eso. O sea, ¿hay alguna manera de negar que yo en este momento estoy pensando? No puedo negarlo. Entonces ahí es donde viene su frase, ¿no? Yo pienso. Y si pienso, pues existo. Entonces ya sé que estoy pensando y ya sé que existo. O sea, no hay ninguna manera
de afirmar que yo no existo y sin embargo estoy pensando. No, tengo que existir. Pero observe usted que en ese camino de búsqueda de una verdad irrefutable, que en realidad no es una verdad, en realidad lo que Descartes está buscando es certeza. No es exactamente lo mismo buscar verdad que buscar certeza, no es exactamente lo mismo. Y él está buscando una especie de certeza. Entonces Descartes, en su búsqueda de la certeza, evidentemente descarta lo material. ¿Por qué? Porque lo material, si queremos decirlo de alguna manera, es lo más engañoso. Si le preguntas a una persona que está enferma, por ejemplo, de un resfrío, le preguntas, ¿está haciendo frío o está haciendo calor? ¡Frío tan terrible! No, señor, lo que pasa es que su cuerpo lo engaña, no está haciendo tanto frío. Estoy temblando. Usted está temblando, pero usted no está haciendo frío. Entonces, y así muchos otros ejemplos. Entonces, parece claro, parece completamente claro, que el cuerpo hay que descartarlo. O esa es la idea que tiene Descartes. Hay que descartar al cuerpo como fuente de verdad. El cuerpo no es de fiar. Cuando se trata de la certeza de la verdad, el cuerpo no es de fiar. De esta manera, Descartes pone las bases de una separación absoluta entre el conocimiento, que solo merece ese nombre si es conocimiento firme, cierto, y el mundo material. Por eso algunos miran a Descartes como el origen de la postura filosófica racionalista, incluso idealista. Porque para Descartes, el cuerpo no es fuente de certeza. Entonces Descartes introduce una división radical entre lo material y lo espiritual, o mejor, entre lo material y lo mental, tratando de hacer una metafísica, una teoría de lo que existe, de lo que hay. Descartes dice, mira, hay dos tipos de cosas. Hay cosas que son pensantes, mentes. Yo mismo pienso. Y a ese tipo de cosas les da este apelativo, res cogitans, con G, que en la pronunciación usual del latín es res cogitans. Y lo otro, ¿cómo caracterizar lo corporal, lo material? La expresión que utiliza Descartes es res extensa. Entonces, lo corporal, lo material es res extensa, lo mental, lo intelectual, incluso lo espiritual es res cogitans. Por supuesto, esto conduce a un problema muy grave, y es cómo se relaciona la res cogitans con la res extensa. Porque yo tengo un cuerpo, pero además pienso. Y la respuesta que da Descartes es una respuesta más bien ridícula, pues a los ojos de la ciencia actual. Por aquella época se había encontrado una glándula, la glándula pineal. Una glándula que se encuentra en la base del cerebro. ¿Para qué sirve la glándula pineal? Nadie sabía para qué servía la glándula pineal. Es interesante que la glándula pineal sigue siendo objeto de gran especulación en nuestra época. Hay un movimiento así medio pseudocientífico que habla de activar la glándula pineal. Entonces, en sus ratos de ocio, ojalá no ahora, usted puede buscar la glándula pineal. O sea que se sigue hablando de la glándula pineal.
Se sabe médicamente que la glándula pineal está relacionada con algunos procesos del desarrollo de la pubertad, pero todavía hay un cierto halo de misterio sobre esa glándula. Entonces, para Descartes, la glándula pineal era el puente entre la res cogitans y la res extensa. Cualquiera se da cuenta que esta solución no podía funcionar, porque la glándula pineal misma es una res extensa. O sea, tú estás hablando de la relación entre una res cogitans que es inmaterial y una res extensa que es material. Y me dices que el puente es materia. O sea, la materia es puente entre la materia y el espíritu, o la materia y la mente. Es absurdo. Si la glándula pineal pudiera ser puente, ¿por qué no es puente el resto del cuerpo? ¿Por qué el cuerpo mismo no es puente? Lo trágico de estas reflexiones breves sobre el sistema cartesiano, que es muy brillante en muchas otras cosas. En matemáticas, pues ¿quién no conoce las coordenadas cartesianas? Toda la geometría analítica depende de esa idea genial de Descartes, o sea, nadie le está quitando su talento. Pero en materia de metafísica esto es una tragedia, lo de Descartes. Porque si tú miras los autores que analizan hoy lo que se llama el problema de la mente, ¿cuál es el problema de la mente en filosofía? El problema de la mente es, ¿cómo es eso que yo soy consciente y al mismo tiempo soy cuerpo? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué significa la conciencia? No conciencia moral, sino conciencia como autopercepción. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde reside? ¿Cómo se relaciona la conciencia, que es algo mental? ¿Cómo se relaciona con el cuerpo? Todos los que estudian, prácticamente todos los que estudian esos problemas, entre los cuales hay dos autores que por cierto eran matrimonio, de apellido Churchland. Church como iglesia en inglés, ¿no? Churchland. Entonces ellos eran matrimonio, luego se separaron, pero ambos son de apellido Churchland. O seguramente ella tomó el apellido del esposo cuando se casó, como suele suceder en Estados Unidos. Entonces usted mira los escritos de los Churchland que han trabajado muy, pero muy extensamente en lo que se llama el mind-body problem, el problema de la mente y el cuerpo. Usted mira a estos autores y usted se da cuenta que ellos analizan las cosas desde la perspectiva de Descartes. Es decir, ellos siguen buscando y luego refutando la posibilidad de una mente al estilo cartesiano. Ojo con eso. Ellos refutan que haya una mente, que haya un elemento que nosotros llamaríamos espiritual. Ellos refutan que pueda haber algo que se llame alma, refutan eso, pero lo refutan refutando la mente cartesiana. O sea, ellos siguen pensando en términos de la mente de Descartes. La mente como habló de la mente Descartes, es decir, como res cogitans. Pero es una historia muy triste que tanto talento se desperdicie atacando algo que de hecho nació muerto y que no tiene coherencia, que es la teoría sobre la mente de Descartes. Es realmente lamentable que se desperdicie todo ese talento. Pero esa es la manera como se trata hoy el problema. Entonces, usted verá en los escritos de estos Churchland o de muchos otros que tratan el mind-body problem, el problema de la mente y el cuerpo, usted verá que todos ellos se enfocan en el cartesianismo. Pero le voy a decir algo más. Hay una especie de cartesianismo popular. El cartesianismo popular circula en internet, en los memes y en correos virales. ¿Cómo es el cartesianismo popular?
¿A quién no le ha llegado? A mí me han llegado varios, tal vez a usted le han llegado algunos, de esos correos que dicen, por fin la ciencia encuentra el peso del alma. Entonces, ¿cómo es el peso del alma? Usted está agonizando, muriéndose. Se está muriendo, hermano. Lo pesan. ¿Cuánto pesa? Eso da una cifra. Se murió. Lo vuelven a pesar. Perdió peso. ¿Cuánto pesó? Antes de morirse, vamos a suponer, antes de morirse pesó 92 kilos. Se murió. ¿Cuánto pesó? Muerto. 91 kilos. ¿Cuánto pesa el alma? 1 kilo. Eso es cartesianismo. Eso es creer que el alma interactúa con la realidad material de una manera material. Otro ejemplo. Vamos a seguir matándolo a usted. Está muriendo. Entonces hay una cámara. Se murió. Cuando se muere, foto, el alma saliendo. Ahí está, póngalo cuidado, ahí está el alma. O sea, se quiere que el alma tenga un comportamiento ¿qué? Material. O sea, que el alma tenga un peso. En esto me llegará un correo diciendo a qué huele el alma. ¿O qué ruido hace el alma? Así funcionará esto, supongo yo. Eso es cartesianismo. Entonces, por supuesto, si tú dices que el alma es espiritual y luego me presentas un video del color del alma, ¡guau! Se está muriendo, salió el alma. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que el alma es material. Entonces, tú me estás diciendo que el alma no es material porque es espiritual, y luego me estás diciendo que sí es material porque tiene peso, porque tiene olor, porque tiene color, porque se puede tomar una fotografía. Hay una gran necesidad en el ser humano de encontrar lo inmaterial. En una época eran muy famosas unas cámaras que se llamaban las cámaras Kirlian. La cámara Kirlian era la cámara que detectaba el aura. La palabra aura no es una palabra rigurosa desde el punto de vista científico. ¿Qué es el aura? Si le preguntas a 3 especialistas del aura, cada uno te dirá una cosa distinta. Pero desde el punto de vista científico, probablemente lo que la gente llama aura se refiere a la actividad térmica, electrostática y probablemente biológica que rodea un cuerpo. Resulta que usted tiene una gran cantidad de actividad eléctrica, por eso se pueden tomar encefalogramas. Resulta que usted tiene una gran cantidad de actividad térmica, porque usted tiene un metabolismo y todo el tiempo se están procesando sustancias eso está muy estudiado. ¿Cómo se produce la energía? ¿Dónde se almacena? ¿Cuál es el papel de las mitocondrias para gestionar la energía en las células? Todo eso está muy estudiado. Entonces usted tiene esa realidad térmica y electrostática y eléctrica. Entonces, si usted tiene una cámara que sea sensible a ese tipo de cosas, alrededor suyo va a aparecer algo, según esos esquemas. Hay otra realidad que lo acompaña a uno, que es una realidad biológica. Es increíble, pero cada uno de nosotros es una especie de selva. Entonces usted carga sus propios microorganismos. Una gran parte de lo que es el aroma, el olor, otros hablan del humor de una persona, no son células humanas. Es el resultado de la interacción entre las bacterias que suelen acompañarlo a usted y las sustancias que están en el ambiente o que están en los alimentos que usted consume. Entonces, el olor suyo en realidad no es tan suyo. El olor suyo es el olor de esas
interacciones de esas bacterias, de todo eso. ¿Y dónde se van a alojar más esas bacterias? Pues donde haya más humedad. Entonces ahí va a haber más centros de producción de ese olor que es propio de un ser humano. Entonces el ser humano deja una serie de huellas que son huellas físicas, huellas térmicas, huellas electrostáticas, huellas eléctricas, huellas biológicas. Todas esas son huellas. Pues por esas huellas, por ejemplo, del olor, es posible que un perro persiga a una persona. Entonces se escapó un preso y al perro le ponen a oler ropa del preso o cosas del preso, y el perro, siguiendo el olor, muchas veces encuentra al fugitivo. O sea, esa es una huella física. Las cámaras esas captan algunos de estos elementos. No, en este momento no sé y no me interesa, la verdad, cuál es el que más importa para ellos, probablemente el sistema eléctrico. Captan esos elementos y entonces a partir de ahí deducen cosas sobre usted. Por ejemplo, usted parece que tiene el aura como descuadrada. O sea, no solo tiene un problema de cordales, sino que también tiene un problema en el iris y tiene el aura, está como mal. Entonces yo le voy a acomodar el aura para que usted esté mejor. Y ese tipo de cosas, esa especie de pseudociencia tiene mucha fuerza en algunas personas. Eso es cartesianismo. Es la misma idea de que hay una realidad que es espiritual, pero que nosotros la podemos detectar materialmente. La podemos detectar. Es un fracaso. Es un fracaso. El dualismo es un fracaso. Y sobre todo es un fracaso para el cuerpo, porque en el fondo de todos los dualismos, ¿qué pasa a ser el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? En el fondo de todos los dualismos. Pues lo dijimos al principio, es un objeto, es una máquina, es un soporte informático. No hay un verdadero valor para el cuerpo. El cuerpo no tiene verdadero valor ahí. Por supuesto, lo que no tiene verdadero valor no puede reclamar tampoco un tratamiento especial. Entonces ya hay autorización en uno, no sé si 2 estados de Estados Unidos, para una empresa que convierte un cadáver, lo convierte en abono. El nombre técnico de ese abono es compost. Entonces, ¿qué hay que hacer con el cuerpo? Puesto que el cuerpo no vale nada, entonces, pues volvámoslo abono por lo menos para que crezca una matica. Entonces, donde estaba usted, crece un árbol. Quizás el árbol sirve más que usted. Entonces vivimos en una época en que son los cementerios para los perros y los cadáveres humanos se vuelven abono, ¿no? Date cuenta el mundo en el que estamos viviendo. Esa es la realidad corporal. ¿Y por qué hay cementerios para perros? ¿Y por qué el cadáver humano se vuelve abono? ¿Por qué? Respuesta: porque lo único que le da valor al ser humano es la subjetividad, puesto que ese era mi perrito. Yo quisiera saber qué cara hace la persona si le decimos: mira, tu perro va a ser convertido en abono. No, mi perrito, ¿cómo le van a hacer esto a mi perrito? Pero su hermano murió, vuélvanlo abono. Entonces el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el hijo, se vuelven abono. El perro se le hace un mausoleo. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Por qué? Porque el único centro de valor es la subjetividad. Solo la subjetividad es centro de valor. Ese es el mundo en el que estamos. No todos, pero eso tiene bastante fuerza. Entonces fíjate que el cuerpo ahí no importa. Y como el cuerpo no importa, el cuerpo se puede manipular. Se puede manipular según las pretensiones de la subjetividad. Por ejemplo, mi subjetividad me dice que yo en realidad, pues supuestamente, según la biología, yo soy un varón.
pero mi subjetividad, no sé, yo me siento como más femenina. Entonces, agarren un cuchillo, quiten lo que tengan que quitar. Eso es delicado. Quiten lo que tengan que quitar y pongan lo que tengan que poner. Y la gente cree que haciéndose implantes, tomando hormonas y cortando pedazos de su cuerpo ya se volvieron una mujer. Ya está. Eso es lo que a eso nos conduce este dualismo. Como el cuerpo no importa, entonces el cuerpo es manipulable. El cuerpo es manipulable. Yo puedo hacer con el cuerpo lo que mi subjetividad quiera. Hay mensajes de manipulación corporal que son bastante fuertes. Sin que metamos en el mismo saco a todas las personas, toda esta filosofía del piercing y del tatuaje es una manera de apropiarse del cuerpo y convertirlo como en una expresión de mi subjetividad. Entonces, este es mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo le monto, le quito, lo mutilo, le arranco, le implanto, porque la subjetividad es dueña y señora, por no decir, es la tirana que manda sobre toda esa realidad corporal. Allá nos conduce eso. Obviamente esto trae consecuencias también en términos éticos, en particular en lo que tiene que ver con el cuerpo. Fíjate cómo los sistemas legales son increíblemente incoherentes, voluminosamente incoherentes, escandalosamente incoherentes, porque si realmente el cuerpo es así manipulable, entonces el cuerpo puede ser también un juguete. El cuerpo puede ser un juguete. Y si es un juguete, entonces vamos a jugar con el cuerpo. Y esa es la prostitución, esa es la pornografía. Entonces en la pornografía se juega con el cuerpo. Se hace lo que se quiera con el cuerpo. Esa es la idea. Entonces no hay moral, ningún tipo de moral puede entrar realmente ahí. Supuestamente hay un límite moral que es no obligar a la otra persona, supuestamente. Pero es que la prohibición de obligar no conlleva la prohibición de manipular. Y entonces hay toda una manipulación. Y esa manipulación pues tiene consecuencias muy graves, muy, muy graves. La persona que se siente usada, la persona que se siente desgastada, es una persona que siente que su propia vida no vale. Y entonces ahí vas a tener unos episodios terribles de depresión y vas a tener epidemias de suicidio. Y es lo que estamos viendo también. Me acuerdo el testimonio de un transexual. Decía esta persona: yo pensé que mi transición de hombre a mujer iba a ser como salir de un aeropuerto y llegar a otro. Yo pensé que iba a ser eso, pero después descubrí que el avión nunca aterriza. Es una imagen impresionante. El avión nunca aterriza. Nunca soy completamente mujer. Esto explica, entre otras cosas, la agresividad que tienen muchas de estas personas, algunas de ellas, y sobre todo los que les rodean, sus abogados y el movimiento político que está ahí debajo. Hay una gran agresividad. ¿Por qué hay tanta agresividad en algunos transexuales? Yo le voy a contar una historia, por ejemplo, de Canadá. Resulta que hay una dama que trabaja en asuntos de estética. No sé si esto sucedió en Vancouver, me parece que fue en Vancouver. Ella trabaja en asuntos de estética y pues un procedimiento estético muy frecuente para muchas personas, casi siempre mujeres, pero cada vez más hombres, es el tema de la depilación. Esta mujer prestaba muchos servicios de depilación, específicamente depilación para mujeres.
Pero un transexual, varón, pero que se considera mujer, la llamó para este servicio a domicilio, porque ella prestaba el servicio a domicilio, tratándose de un asunto de depilación y zonas íntimas y todo esto, pues algunas mujeres pagan un extra, seguramente alto, para que el servicio sea a domicilio. O sea que ella no le extrañó que le dieran un nombre, el nombre que fuera, Carla, qué sé yo, Juliana, lo que sea, la contrata, pero le dice, en un cierto momento le dice, yo biológicamente soy hombre, o sea, tenía completos sus genitales masculinos. Y ella dice, no, yo no presto ese servicio para hombres. Pues que yo soy mujer. Legalmente yo soy mujer, aquí tengo mi identificación como mujer. Y dice, no, pero es que yo no presto ese servicio para hombres. Es que yo no soy hombre, yo soy mujer. Pero usted, su cuerpo es, no, es que yo soy mujer. Oye, y finalmente la denunció, pues, ante un juzgado, a la depiladora esta, la denunció por discriminación. ¿Por qué me discrimina? ¿Por qué no me trata a mí como una mujer si yo soy mujer? Tengo mis genitales de hombre, pero yo soy mujer y tiene que depilarme como mujer que soy. Ese tipo de situaciones absurdas y agresivas me hacen pensar en la imagen del avión que sale, pero que nunca llega. Entonces la persona, para tratar de sentirse más mujer, se apoya en las denuncias, se apoya en los juzgados, se apoya en los cambios de leyes, se apoya en la educación. Es decir, es indispensable acelerar todo y afianzar todo lo que haga sentir que sí soy mujer. Esa es la idea de estas personas. A eso conduce el tema del dualismo. Es decir, que desde la explotación sexual, la explotación y eliminación de personas, me acuerdo aquí la frase famosa de Mao Zedong, ¿no? Mao Zedong decía, en una batalla en la que murieron muchísimas personas, decenas de miles de sus soldados, y entonces alguno de sus subalternos le decía, es una gran pérdida, o sea, la cantidad de gente que había muerto. Y dice Mao Zedong, esos los recuperamos en una noche. O sea, los cuerpos, lo que se diga de los cuerpos, se termina diciendo de las personas. Yo creo que esa frase sí es importante que usted la copie, porque es tal vez la frase antropológica más importante de esta clase. Lo que se diga de los cuerpos se terminará haciendo a las personas. Entonces, si el cuerpo es un juguete, finalmente vas a tratar a las personas como juguetes. Si el cuerpo es manipulable, las personas son manipulables. Frente a toda esa realidad de dualismo que ya vemos a dónde conduce, nosotros planteamos el hilemorfismo que tiene su origen en Aristóteles. La idea de Aristóteles es muy sencilla, si lo piensas bien. La idea de Aristóteles es que si vas a explicar la realidad, no solo debes hablar de la materia, sino también de la forma. Pero necesitamos tener muy clara la noción de forma. ¿Forma qué es? Mira, forma, creo que la palabra que más nos ayuda en español es estructura. La forma es la forma de ser. La forma es la forma de ser. ¿Y la forma de ser qué es? La estructura, el funcionamiento, la configuración, el tipo de vida. Por favor, no reduzcas la forma a la figura. No reduzcas la forma a la figura. La figura es la expresión última y material de la forma. Te doy una comparación. Tomemos el caso de una persona viva. Por ejemplo, el expresidente norteamericano Barack Obama. Supongamos que yo voy con Barack Obama
a un museo de cera donde hay una estatua de él. Y por lo divertido que es, le tomo a él una foto junto a la estatua de cera de él. Evidentemente la figura es igual. Y realmente la genialidad que se logra en algunos museos de cera es algo que lo deja a uno asombrado. Hay un momento dado en que no sabes quién es quién, está demasiado bien hecho. La figura es igual, pero la estructura del muñeco de cera, pues es cera, alambre o qué sé yo, lo que eso tenga por dentro. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de forma, no hablamos de figura. La forma incluye lo exterior hasta el punto de la figura, pero incluye sobre todo lo interior, la estructura, el funcionamiento, la configuración. Entonces, la forma no es material, pero sí es real. Esa es la segunda frase más importante de hoy. La forma no es material, pero sí es real. Y hay un ejemplo que me gusta decir, también lo tuve aquí en una clase en esta misma universidad. Es el ejemplo del viaje a Marte. Resulta que si vamos para Marte, hay muchas limitaciones de peso. Yo quiero llevar mi bicicleta. Me dicen, no, tú no puedes llevar tu bicicleta. Tenemos muchas limitaciones de peso, hay que llevar alimentos, hay que llevar semilla, hay que llevar una cantidad de cosas, porque la idea es quedarnos en Marte. Pero yo quiero mi bicicleta, que no puedes llevar tu bicicleta. Ok, pero entonces sí la voy a llevar. Pero la voy a llevar ¿cómo? Voy a llevar la idea, la forma, la estructura de la bicicleta. Yo sé cómo es una bicicleta. Entonces yo voy a llevar la forma de la bicicleta. Y cuando yo llevo la forma de la bicicleta y llego a Marte y encuentro después de años, tal vez décadas, los materiales, ahí tengo la bicicleta. Entonces, yo no llevé una bicicleta material, pero llevé la idea, la forma de la bicicleta, el funcionamiento, la estructura. Todo lo que tú tienes en tu cabeza para hacer una bicicleta que funcione como bicicleta, eso es la forma. Te repito esa definición porque es que siempre veo que se cometen malos entendidos con esto. La definición de la forma de la bicicleta, ¿cuál es? Todo lo que tú necesitas conocer para lograr una bicicleta que funcione como bicicleta, eso es una forma. Y no tienes que llevar un solo piñón. No tienes que llevar uno solo de los rayos o radios de las llantas. No tienes que llevar 1 milímetro cuadrado de caucho o de plástico, de lo que sea. Pero tú tienes la estructura de la bicicleta. Cuando tú tienes todo lo que se necesita para hacer una bicicleta, ahí tienes la forma de la bicicleta. Ahora hago esta pregunta. ¿Y eso que tú tienes en tu cabeza, decimos la cabeza, por ubicarlo de alguna manera, eso que tú tienes en tu conocimiento sobre cómo se hace y funciona una bicicleta, ¿es material? ¿No? Material sería si yo llevara pedazos de aluminio, de hierro, de acero, de titanio. Eso sería material. Yo no estoy llevando nada de eso. Nada de eso estoy llevando. Solamente estoy llevando la forma, solamente estoy llevando la idea de la bicicleta. Entonces, la forma no es material, pero la forma es real. Esa es la parte que nos interesa. Eso es el alma. Eso es el alma. Entonces, el alma no es una sustancia que pesa cerca de 1 kilo. Yo no sé si el alma de una persona gorda pesa más que el alma de una persona flaca. Habría que averiguar según los que creen en eso. Pero el alma, hablando ya en serio y en filosofía, el alma no es, óigame, el alma no es una realidad material. Y el alma es real. No es material y sí es real. Ese es el alma. El alma es real. Pero cuando hablamos de alma, ¿qué queremos decir? No es solamente la figura, y eso quedó claro. Entonces, todo lo que sería necesario saber de ti
para hacerte, para crearte y para que tú fueras tú. Esa es tu alma. Y entonces, ¿quién conoce tu alma? Probablemente ni tú mismo. Nosotros afirmamos con buena base que el único que conoce el alma es Dios. Solo Dios puede llegar a esa profundidad, solo Dios conoce realmente el alma. Por supuesto, conocer la forma de una bicicleta, forma en el sentido metafísico, no forma en el sentido de figura. Conocer la forma de la bicicleta, yo creo que yo la conozco. Seguramente hay detalles que no conozco, pero yo creo que yo conozco y eso no es ningún gran acontecimiento. Entonces yo conozco la forma de la bicicleta, eso es sencillo. Si a mí me dicen, ¿conoces la forma de un computador? Ya yo no la conozco. Porque es que la forma del computador no es simplemente saber dónde está el teclado y dónde está la pantalla. Es conocer cómo tienen que conectarse los circuitos. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero sí hay personas que pueden saber cómo se conectan los circuitos, cómo se hacen los transistores, cómo se empaca toda esa información dentro de un chip, etc. Eso es saber la forma de un computador. Entonces la forma de un ser humano es toda su estructura, hasta el último detalle y hasta la última célula, pero sobre todo es su estructura en el tiempo. Porque es que esta silla se parece mucho a esta silla hace una semana. La silla en su existencia prácticamente el tiempo no importa. Pero en los seres vivos, la forma conlleva también el elemento tiempo. Entonces yo no puedo decir que yo conozco la naranja si yo no conozco el árbol de naranja y si no conozco cómo crece la naranja. O sea, conocer el árbol de naranja es conocer desde la semilla hasta el árbol con sus flores y frutos. Eso es conocer el árbol de naranja. Entonces el alma de los seres vivos, pues alma siempre se hace referencia a la forma de los seres vivos, que es su alma. La forma de los seres vivos, que es su alma, siempre implica el elemento temporal. Entonces conocer el alma de una persona no es solo conocer cómo eres tú ahora, es conocer tu historia y es conocer tu desenlace. Eso es conocer el alma. Y nos damos cuenta que esa es la perspectiva bíblica unitaria. Entonces no hay que poner a pelear la enseñanza teológica o filosófica sobre el alma y el cuerpo, no hay que ponerla a pelear con la perspectiva unitaria. ¿Cuál es la perspectiva unitaria? Pues la perspectiva bíblica, muchos la llaman la perspectiva semita. No hay que ponerlo a pelear. Y esto nos lleva a un enfoque contemporáneo muy interesante. Y ese enfoque es el que nos sirve para la verdadera teología del cuerpo. ¿Cómo es ese enfoque? Ese enfoque es que el cuerpo no es una máquina piloteada por un yo. Esa es la afirmación conclusiva, esa es la conclusión de esta clase. Que el cuerpo no es un objeto piloteado, sino es un elemento dentro de una unidad sustancial que se llama alma y cuerpo. Unidad sustancial, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo entender completamente el cuerpo sin el alma y ni completamente el alma sin el cuerpo. Entonces el cuerpo no es un objeto piloteado, manejado. No es una retroexcavadora cuyo piloto sería el yo o la mente o esa alma cartesiana, esa mente cartesiana. No. El cuerpo forma una unidad con el alma. Y siempre que hablamos de teología del cuerpo, estamos hablando del ser humano en su dimensión. Eso es lo que estamos hablando. En su dimensión corporal. Ese es el enfoque contemporáneo. Y de inmediato uno entiende que al hablar así, estamos hablando de la dignidad del cuerpo. Ese cuerpo tiene una dignidad. Entonces no es igual el cuerpo del perrito al cuerpo del ratoncito o al cuerpo de un hombre, de una mujer. No es lo mismo. Entonces hay una dignidad intrínseca del cuerpo humano. Y esa dignidad intrínseca tiene repercusiones inmensas
en lo que nosotros digamos sobre el cuerpo humano y sobre la vida humana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, por los siglos de los siglos. Amén.